creo que estelar en materia de derechos humanos, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el planteamiento de los pueblos indígenas ha sido un planteamiento estelar. Entonces, haré un planteamiento inicial de avances lógicos que se han producido en ese aspecto, y quizá lo más interesante sería la parte dura, ¿no? La parte política, es decir, qué dificultades a día de hoy plantea el discurso. Es decir, cuando hemos logrado ya la normativización, lo normal es que todo movimiento social, todo proceso social de derechos, después de que consigue un cierto logro normativo, pues muera de éxito, ¿no? Y quizá en los planteamientos que se están haciendo ahora de manera crítica, o la autoevaluación que se hace es, bueno, ¿qué pasa después de que se han conseguido ciertos logros normativos, como ha sido la Declaración de Naciones Unidas del 2007 de Pueblos Indígenas? Acabamos de celebrar 10 años en el 2017, y evidentemente los informes que salen de ahí, la evaluación que se hace de 10 años de implementación, o del, digamos, del gran logro. Cuando hablamos de la Declaración del 2007 para pueblos indígenas, sería un texto paralelo a lo que fue la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, en perspectiva indígena. Por lo tanto, hablamos de un texto que ha tenido un proceso de elaboración largo, laborioso, conflictivo y frenado. Entonces, en ese sentido, ese va a ser un poco el marco. No voy a intentar aburrir tanto con la cantidad de elementos que sí se han desarrollado a nivel técnico para, de alguna manera, implementar, avanzar, profundizar los derechos de los pueblos indígenas, pero sí que creo que es importante remarcar ese discurso, ¿no? Se ha ido construyendo un discurso de derechos sobre pueblos indígenas, y evidentemente el discurso, siempre que es construido, pues también está sometido a muchos peligros, a muchas emergencias, a muchas dificultades, etc. Para mí, creo que es importante, esta mañana también, hablando con los compañeros, hablábamos de 3 datos que yo creo que marcan. Una, como importante, es los pueblos indígenas constituyen un 5% de la población mundial, a la vez que constituyen un 33% de las comunidades, de los sectores de población en situación de máxima pobreza o extrema pobreza. De alguna manera nos dice el discurso de evolución de los derechos humanos para los pueblos indígenas en sede internacional, ¿vale? en sede de Naciones Unidas, ha sido excesivamente rápido, y sin embargo los resultados son claros, ¿no? Los derechos más vitales, vida, educación, territorio, luego entraremos quizá a los derechos duros, pues desde luego dan indicadores de que la situación de subordinación, discriminación y exclusión es muy poderosa. Otro dato potente en el marco del Perú, y me apoyo en datos dados por la relatora especial para pueblos indígenas, es el 21% del territorio nacional está otorgado a concesiones mineras, y paradójicamente de ese 21%, el 48% afecta a pueblos indígenas. El dato es clave, es decir, si hay una persecución sistemática, prolongada, enconada sobre los pueblos indígenas, es claramente porque ocupan territorios, recursos estratégicos para el capital, formas de apropiación del territorio que resultan provocativos para la lógica del desarrollo del capital, etc. Es decir, ese yo creo que es el núcleo gordiano de muchos de los conflictos, porque los pueblos indígenas habitan un territorio rico en expectativas para otras maneras de entender la vida. Los pueblos indígenas plantean un conflicto al discurso de derechos y al discurso de otras lógicas, entre ellas la lógica del capital. Y esta mañana daban el dato, ¿no? Y en la Amazonía el 75% de las concesiones territoriales están dadas a las industrias extractivas. Y luego otro dato importante, ¿vale? 22% de la superficie del planeta ocupado por pueblos indígenas. Resulta que el 80% de la biodiversidad del mundo es acaparada en eso que llamamos territorialidad indígena, formas de apropiación propia, culturas originarias, etc. Por lo tanto, el conflicto desde ahí está un poco servido, es decir, cómo dar protección o cómo intentar utilizar el discurso de los derechos humanos para dar cobertura a algo que contiene un poder de resistencia y de oferta a la sostenibilidad del mundo tan interesante, y por otro lado tan susceptible de ser apropiada por las potencialidades de mercado que pueda dar. Yo creo que ese es el discurso o la disyuntiva poderosa que plantea el discurso de los derechos indígenas. En los últimos años, sobre todo hasta el día de hoy, yo creo que hemos sido testigos de varios elementos. Uno, el despegue del discurso de derechos en el ámbito internacional. Hasta 1989 solo teníamos una carta, que era el famoso Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para hablar de derechos indígenas.
no correspondía a la OIT desarrollar una Carta de Derechos para Pueblos Indígenas porque no era el foco de atención, pero evidentemente fue un convenio muy importante en el marco de América Latina, pero es importante porque el año 1989 marca un antes y un después, es decir, antes del año 89 la consagración del discurso de derechos era cero para el discurso occidental, es decir, los pueblos indígenas no existían para el discurso de derechos, y evidentemente a partir del año 89 en adelante lo que se produce es un aumento progresivo de las referencias, de la preocupación y del enfoque y del enmarque para los pueblos indígenas. Es en estos años donde se produce un posicionamiento interesante también de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, es decir, lógicamente el análisis es claro, básicamente los estados-nación, todos los estados, fundamentalmente en América Latina, el Estado es un nicho de desprotección importante para los pueblos indígenas, y la estrategia del movimiento indígena internacional es: desplacemos la mirada también al discurso internacional de los derechos humanos, porque parece que el espacio internacional pueda dar mayores garantías de protección, por un lado, y por otro va a permitir un discurso, un desarrollo de los derechos de manera más rápida que el ámbito de protección estatal en aquellos momentos. Y ese movimiento se produce de manera estratégica, y de ahí también, o desde ahí también podemos entender cómo evoluciona o con qué rapidez evoluciona el discurso de los derechos. Y evidentemente en esos años entramos en una estrategia normativa, básicamente otorgarle al derecho muchas posibilidades de protección en el ámbito de las garantías de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, pasamos de una situación de no existencia de los pueblos indígenas, de anomia normativa, de vacío absoluto, a un marco normativo que se va construyendo a partir del convenio, la declaración del año 2007 y la creación de alguna manera de muchos operadores jurídicos, de muchos mecanismos, sobre todo en el ámbito tanto de Naciones Unidas como en el ámbito de protección regional de los derechos, en el ámbito de la OEA, Organización de Estados Americanos, la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido de alguna manera los elementos que más énfasis han puesto en la protección del discurso de los derechos. Y en ese espacio, pues bueno, se crean numerosos mecanismos que han sido estudiados y que han sido abordados y visitados en el ámbito de nuestro programa. Uno sería el Foro Permanente, que se crea en Nueva York en el año 2000 para dar protección a los pueblos indígenas, pero como ven, el relato de la construcción del discurso de los derechos en el ámbito internacional es muy tardío y muy reciente. La Relatoría Especial, que han sido conocidos en el año 2001 como un mecanismo encargado de proteger y velar por la situación específica de los derechos de los pueblos indígenas, poniendo el foco especialmente en sus vulneraciones. Hemos dispuesto de tres buenos relatores: la figura de Rodolfo Stavenhagen, antropólogo mexicano que murió hace año y medio, y que de alguna manera hay que agradecerle el hecho de situar en el discurso occidental de los derechos humanos una agenda indígena de preocupación, ¿vale? Y lo que él de alguna manera llamó cuidado con hacer con el discurso de los derechos indígenas lo mismo que ha ocurrido con otros derechos, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Construir un gran aparato normativo que no se puede aplicar en la realidad, o que se descabalga o se desvincula absolutamente de la situación de necesidad de las comunidades. Y de alguna manera, cuando se habla del conflicto del discurso de los derechos, es, por una parte, tenemos un aparato normativo, el ámbito jurídico ha crecido enormemente, un ámbito jurídico apoyado básicamente desde Naciones Unidas y muchos operadores de protección de derechos humanos, pero con la dificultad de desvincular el discurso normativo de las necesidades reales de los pueblos y de las propuestas políticas de los propios pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, Stavenhagen lo llamó el famoso gap de implementación. Tenemos un problema, hemos construido un aparato normativo potente, muy rápido, en muy pocos años. Tenemos un problema de que el discurso del derecho no pueda dar realidad a las situaciones de violaciones de derechos que se están dando con los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que eso es un elemento importante para enmarcar eso que yo, bueno, de alguna manera luego retomaré como discurso de derechos, ¿no? La creación de un aparato normativo excesivamente exhaustivo, con vulneraciones de derechos de los pueblos indígenas llamativas, trágicas y dramáticas, como dos realidades que de alguna manera conviven a la vez. Y resultaron muchas categorías, pero sobre todo creo que es importante entender que el discurso crece de la nada a todo desde el año 89 en adelante, alcanza su clímax con la
consecución de la Declaración de Pueblos Indígenas en el año 2007. En el año 2017, la Relatora Especial de Pueblos Indígenas, digamos, en Naciones Unidas, un procedimiento especial especialmente encargado de velar por cuáles son las violaciones y la preocupación de los pueblos indígenas, hace un informe especial en donde de alguna manera, de manera dramática, describe que la situación en el 2017, 10 años después de la aprobación de la declaración, casi es peor que en el año 2007. Por lo tanto, es verdad que se ha desarrollado todo un aparato normativo, pero por eso hablo de discurso, en el sentido de, bueno, la fuerza de las palabras normativas tienen un posicionamiento, pero evidentemente la estrategia de los pueblos puede y debe ser otra. Entonces, en ese sentido, a la vez que se ha ido construyendo un discurso, se puede hablar, creo que de algunas dificultades que plantean a día de hoy. Yo las voy a espetar, de alguna manera, que permitan luego para cintar o para dialectizar con los colegas, pues elementos que puedan salir, y que esta mañana hemos tenido un conversatorio sobre eso con los compañeros indígenas. Una sería esto que hemos hablado, por un lado, el gran desarrollo normativo y las dificultades reales de protección de los derechos en el terreno, ¿vale? La tendencia, o lo que se ha llamado la crisis de los derechos indígenas, ¿no? Es decir, hasta qué punto el discurso de los derechos como estrategia normativa supone una alternativa real para seguir protegiendo la situación de los pueblos, ¿no? O habría que introducir otro tipo de medidas o otro tipo de miradas en la protección de los derechos. En ese sentido, muchos operadores y muchos líderes indígenas hablan de despolitización de los derechos. Creo que era Simone Weil que decía, si somos capaces de analizar nuestras grandes categorías políticas, en este momento diríamos nuestras grandes categorías de derechos, y las vemos y las abrimos por dentro, nos damos cuenta que la mayoría de ellas están vacías. No lo quiero decir como un tono provocativo, o sí lo quiero decir en un tono provocativo, es decir, creo que el movimiento indígena ha hecho un trabajo poderoso para insertar el discurso en el ámbito internacional de los derechos, y es verdad que una vez conseguido ese elemento, la tendencia del mundo occidental y el discurso de derechos es a vaciar de contenido logros que se han ubicado en un espacio internacional de lucha. Entonces, cuando se habla de despolitizar los derechos indígenas es haber conseguido normativamente una promulgación o haber conseguido la autodeterminación indígena como es reconocida por parte de la declaración, y que esa autodeterminación, autonomía o reconocimiento de la territorialidad no tenga un reconocimiento práctico y real en los contextos de vida en los que los pueblos indígenas se mueven. Entonces ese es un primer factor de complejidad que se da con intensidad en los pueblos. Otro sería los conflictos territoriales. Creo que luego se van a hablar, pero evidentemente los conflictos territoriales no han hecho más que crecer. Es decir, 10 años de consagración de la declaración de la ONU no ha permitido bajar la intensidad de violencia en los territorios indígenas, y es un elemento importante a revisar. Es decir, no sabemos si los derechos de los pueblos indígenas, tal y como se han consagrado en el ámbito de Naciones Unidas, están consiguiendo el fin para el que se habían propuesto, que es proteger y dar solución a la situación de los pueblos. Otros elementos problemáticos es la inversión o la instrumentalización de ciertos derechos. Uno ha sido, y yo hablaría de dos elementos esta mañana, lo habríamos. Uno es el tema de la consulta indígena, consagrada tanto en el Convenio 169 como en la Declaración, como en sendas sentencias de la Corte Interamericana, ¿vale? Sarayaku, Sarmaca, etc. Y donde se dice claramente, la consulta a los pueblos indígenas es necesaria para obtener su consentimiento de entrada de cualquier acuerdo de inversión. Evidentemente el proceso ha sido todo el contrario, ¿vale? Se ha utilizado de alguna manera la consulta como un instrumento más a favor de las empresas transnacionales que de los pueblos. Y ahí se produce un desequilibrio enorme en la interpretación de un derecho que es apropiado por el Estado y que, más que funcionar como un derecho de los pueblos indígenas, está funcionando como un derecho de los Estados o un marcaje administrativo que no impone grandes obligaciones a los Estados. Toda la utilización instrumental de la consulta no se ha hecho de buena fe, no se utilizan mecanismos culturales que los pueblos puedan entender, la consulta se hace después de que los procesos de explotación del territorio ya se han hecho, bueno, todos los elementos que en torno a la consulta sabemos, sobre los que se han vertido tintas y tintas de crítica, etc. O poner a la vez la consulta con la responsabilidad social corporativa de las empresas como titulares de derechos que compiten por los mismos elementos. Entonces, en ese sentido,
la utilización de la consulta, que parecía en la declaración y en el convenio 69 un buen mecanismo para poner freno a la entrada de la voracidad del capital sobre territorio indígena. La experiencia de los últimos 5 años, no solo en Perú, desde Chile hasta las microexperiencias de consulta en Guatemala, en Ecuador, el desastre de las consultas, es decir, podríamos hacer una relatoría país por país, sobre todo en América Latina, de la inversión que se ha dado a la consulta en lugar de funcionar como un mecanismo de garantía para los pueblos, está funcionando como un mecanismo de utilización de los pueblos para permitir la entrada de empresas transnacionales en el territorio. Y el otro gran tema ha sido la autonomía, ¿vale? La autodeterminación reconocida, sobre todo en el ámbito de la declaración. La autodeterminación de los pueblos indígenas implicaba varias cosas, ¿no? Primero, posesión territorial o posesión del territorio, control del territorio, soberanía sobre el territorio y, de alguna manera, disposición de los conocimientos ancestrales sobre el territorio. Bueno, la autonomía también está funcionando, sobre todo en los 2 grandes laboratorios que han sido Bolivia y Ecuador, de alguna manera como un elemento para garantizar la gobernanza de los estados, más que para dar potencia para desplegar los derechos indígenas. Entonces es verdad que la autonomía, esta mañana lo estamos hablando, ¿no? El posicionamiento de muchos pueblos ahora es proceder a la autonomía sin permiso o a conceptos de autonomía integral sobre el territorio, más allá de lo que pueda o no pueda reconocer los estados. Entonces, en ese sentido, creo que un proceso complicado está siendo el proceso de reconstrucción de las autonomías. Es decir, cómo se aplica la autonomía, cómo se adapta el territorio indígena al Estado y cómo se adapta el Estado al territorio indígena. Y en ese proceso, evidentemente, se están produciendo fracturas o dificultades, y es que, lógicamente, el concepto de jurisdicción estatal o la manera de entender la jurisdicción del Estado y sus límites casa muy mal con cómo es entendida el concepto de territorio y jurisdicción indígena. Y en ese espacio, evidentemente, el Estado lo que produce es una tendencia a comerse el concepto de autonomía indígena e intentar imponer sobre el terreno un concepto de autonomía como cesión de competencias, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, irrumpe algo que se había consolidado como derechos fuertes en la declaración, irrumpen como derechos que pueden ser utilizados. Muchas gracias por el espacio. Creo que es una excelente oportunidad para quienes hemos tenido la oportunidad de hacer este curso. En un principio consistía en un curso de 6 meses, luego fue reduciéndose a menos meses. Yo tuve la oportunidad de estar en Deusto, luego en Ginebra y también en Nueva York en el Foro Permanente de Naciones Unidas, y para mí ha sido como el curso que ha definido mi línea política y la razón de luchar por los derechos de nuestras comunidades. Desde mi comunidad, que es el territorio nuestro de donde venimos, y la importancia que tiene esta para nosotros, porque todo tiene sentido si es que uno se siente parte de, y desde donde estamos, por supuesto, es válida, pero creo que en el corazón sentimos quienes creemos que puede haber cambios sustanciales desde nuestro pueblo, desde nuestra gente, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras chacras, nuestros apos, y todo eso le da sentido incluso al trabajo que vengo haciendo desde el espacio parlamentario. Así era podido hacer, digamos, una lectura incluso cronológica y muy crítica respecto a los avances que hemos tenido en materia de los derechos de los pueblos indígenas desde el nivel internacional. Yo voy a aterrizar más bien en el caso peruano, y me cuesta hablar solo de lo andino, porque así como crecí también intercambiando, compartiendo y conviviendo con los pueblos amazónicos, y por la responsabilidad que tengo ahora y el deber y mi opción de vida por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, yo creo que lo andino y lo amazónico cada vez tienen el rumbo que converge. Sin embargo, los dos tenemos procesos muy particulares, muy diferenciados, incluso procesos identitarios distintos en la manera como construimos nuestras identidades y las afirmamos. Sin embargo, creo que varios de estos puntos sí tienen que ver con la demanda específica de los pueblos andinos, pero no deja de ser también una demanda amazónica. En los últimos 10 años, en nuestro país, se han dado algunos avances normativos de manera muy aislada, como por ejemplo tenemos la ley de consulta previa, el año 2011, la ley de lenguas originarias, la ley que protege a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario,
la incorporación parcial de la denominación de pueblo originario en el artículo 191 de nuestra Constitución para fines de incorporar la representación de consejeros y regidores en los gobiernos locales, a partir del cual surge la cuota indígena del 15% para las elecciones de gobierno regional y local. Así, además tenemos el acuerdo plenario del 2009 de la Corte Suprema sobre la justicia intercultural, en donde se le concede a las rondas campesinas tener derechos jurisdiccionales de la administración de justicia en sus espacios a las que pertenecen. Y algunas sentencias del Tribunal Constitucional que han mejorado algunos aspectos relacionados a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Eso, digamos, después de cuántos años, ¿no?, de existencia como pueblos indígenas, y en realidad son limitados, son muy aún pobres como para entender desde un marco normativo, legislativo, en donde realmente los pueblos indígenas tengamos garantizados nuestros derechos plenos como pueblos colectivos. A ello hay que agregar la última incorporación en la ficha censal 2017, la pregunta de autoidentificación, algo que todos sabemos de los conflictos, las controversias y los ataques que se han generado respecto a la pregunta de cómo cada uno se define, teniendo en cuenta su historia, sus costumbres, sus antepasados. Y esto yo creo que es el punto de partida incluso de desquiebre entre los procesos andinos y amazónicos. Y ahora me he metido más para revisar algunas literaturas al respecto de cómo el proceso de la autoafirmación o de la afirmación de las identidades en el caso de los pueblos andinos se ha hecho cada vez más compleja porque no ha habido una definición legal consistente, mucho menos de manera desarrollada desde leyes orgánicas o desde las propias políticas públicas que han habido en nuestro país. Desde 1920 hasta 1970, o sea, hasta antes de la reforma agraria casi, no teníamos una definición legal sobre quiénes eran las y los pueblos indígenas. Y no necesariamente es que no había, o sea, si bien no existía la definición legal, sí habían definiciones implícitas que han influenciado en adelante las definiciones que académicos y políticos han desarrollado, por supuesto basados en estereotipos, desde considerar no civilizados, analfabetos, rurales, no capaces, sin inteligencia, ¿no?, y aquellos que necesitan casi que tener un tercero como representante legal. Entonces todo eso en el mundo andino ha sido mucho más complejo, porque si bien teníamos el reconocimiento como comunidades indígenas después de la reforma agraria, las comunidades indígenas se campesinizaron y la denominación campesina fue cobrando importancia y la forma de autoafirmación de los pueblos andinos, y ya no lo indígena, porque se relacionaba con ese lenguaje de interacción basada en estereotipos, ¿no?, de sentido peyorativo. Y hasta el día de hoy muchos pueblos andinos creen que lo indígena es un término insultativo, es un término peyorativo que no le corresponde, que no es parte de la identidad del cual provienen o de las raíces culturales. Ese es, digamos, el proceso que yo he sentido, además desde mi propia experiencia, que nos ha tenido como en contextos muy diferenciados a andinos y amazónicos. Y creo que es algo que hay que ir subsanando. Esto no significa que hay que exigir que los andinos se autodefinan como indígenas, no se trata de eso, pero sí de tener un proceso interno desde los pueblos andinos para revisar nuestras propias historias dentro del proceso político, jurídico, pero también cultural. Y hay que entender que ahora hay nuevos actores indígenas que van cambiando esos lenguajes de interacción, más bien desde la lógica de la afirmación. En ese grupo diríamos que estamos aquellos quienes creemos que sí somos pueblos originarios, tiene un sentido de reivindicación nuestra identidad quechua y que defendemos el territorio como lo hacen nuestros hermanos amazónicos de manera contundente, y el territorio compone, por supuesto, la columna vertebral del cual yacen otros derechos.
En ese sentido, creo que también es importante mirar los avances en el marco de la situación en la que vive nuestro país en términos del modelo económico, sobre todo primario exportador, que es la que arrastramos por varios periodos de gobierno, en donde se prioriza la inversión privada y el crecimiento económico. Y esto ha sido una política muy continua, en donde se desconoce, hay fragilidad, vulneración y debilitamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos, por ejemplo, el limitado reconocimiento que hay respecto a, volvemos a la parte identitaria, ¿quiénes son los pueblos indígenas? Esta indefinición que arrastramos desde 1920 realmente es un desafío permanente para nuestro país. La base de datos, muy cuestionada hasta la fecha dentro del Ministerio de Cultura, no termina siendo la respuesta que la que esperan muchos pueblos indígenas, porque no están los andinos, muchos pueblos amazónicos sí están, pero tampoco están pueblos indígenas del norte, como Cañaris, como, no sé, territorios como Lambayeque, porque hay pueblos originarios en el norte, no solo en la selva y en la parte de Sierra Central. Pero claro, esa ampliación de reconocimiento va a partir porque quienes tienen la orientación de la base de datos amplíe su nivel de comprensión respecto a las identidades y desde la autoafirmación misma también de ellos. Así tenemos, por ejemplo, el desconocimiento de competencias regionales, especialmente los gobiernos regionales, para reconocer las formas de autogobierno. Y aquí tenemos tres ejemplos muy contundentes en relación al reconocimiento de la autonomía y el autogobierno del pueblo Huampis, los Shuar y los Aguajún, que hasta ahora siguen teniendo una pelea jurídica. Ya el gobierno regional, tanto de Loreto, la de San Martín, habrían otorgado el reconocimiento a partir de una ordenanza regional. Sin embargo, el Ministerio de Cultura hoy desconoce esas ordenanzas y dice que no tendrían atribuciones ni competencias para reconocer a los pueblos. Ahora Huánuco acaba de sacar su ordenanza expresando también el reconocimiento de pueblos específicos que están en su circunscripción. Entonces aquí ya hay un debate legal, hay un decreto legislativo que fue aprobado ahora en la Comisión de Constitución y que más bien le refuerza la competencia del Ministerio de Cultura como la única entidad para definir quiénes son los pueblos indígenas. Y si nosotros hacemos una revisión mucho más detallada desde el marco internacional, no es un ministerio quien define la identidad de los pueblos, ni reconoce la existencia de cuántos y quiénes son los pueblos indígenas. El criterio subjetivo y objetivo que define el convenio 169 en el artículo 1 y 2, tendríamos que ponerla en el debate a la par y decir, corresponde a los pueblos también autodefinirse en su derecho de libre determinación, quiénes son, dónde están, cómo son y cómo quisieran ser reconocidos por el Estado peruano, pero no de antemano ni a priori sean ellos los que definan las identidades. Eso es el debate que hay, no necesariamente amplia dentro del Parlamento, porque no vemos más que una indígena en el Parlamento hablando de estos temas, y para algunos parlamentarios eso suena realmente chino, raro, extraño. ¿De dónde ha venido aquí la congresista Bayona que ha venido a inventar términos, conceptos, de dónde ha salido, ¿no? Es un fenómeno. Pero no hay comprensión amplia sobre esto, porque desde el derecho romano muchos congresistas que tienen incluso formación académica desde el derecho no lo conocen, no lo han abordado, tampoco lo han profundizado, mucho menos. Entonces para ellos es realmente desconocido abordar en términos amplios de lo que significan los derechos indígenas. El propio Congreso ha desconocido el grupo parlamentario indígena, por lo menos este Congreso en particular, y entonces desde ahí no hay una fuerza necesariamente política generando un debate como debería ser en el Parlamento. Y eso sí es un enorme reto que tenemos los pueblos, tanto andinos como amazónicos, para entender que la participación política es importantísima en espacios como el Parlamento. Porque si no tenemos indígenas hablando desde la voz propia, trasladando las demandas de sus pueblos en ese nivel de comprensión,
vamos a seguir teniendo un rol de reacción frente al conjunto de leyes que contravienen nuestros derechos, haciendo un balance ya con las organizaciones indígenas, entre ellas las del Pacto de Unidad y la misma IDECER. Decíamos, todo este tiempo nos hemos pasado reaccionando ante decretos legislativos, ante leyes que contravienen nuestros derechos, casi que defendiéndonos del propio Estado. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento vamos a construir una ruta de acción también política para estar presentes por lo menos 3, 4, 5, ¿por qué no más? Teniendo esa voz firme, en presencia y en primera persona. Desde el 2016 a la fecha nosotros hemos presentado 39 proyectos de ley, 39 iniciativas de ley. El 52% están referidos a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles han sido aprobados a la fecha? Ninguno. Y desde el 2011 en el Congreso no ha habido un solo proyecto de ley aprobado con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas. O sea, hace 7 años el Congreso no ha legislado para los pueblos indígenas. Eso nos tiene que llamar a una profunda reflexión. La visión culturalista del Estado por un lado y de sus entes, en este caso del Ejecutivo, los ministerios, las direcciones y todas las instancias que aterrizan en lo local, se han quedado en una visión bastante culturalista respecto a los pueblos indígenas. Y de hecho, si miramos a la Constitución del 93, su mirada sigue siendo un tanto culturalista, porque sí reconoce el Estado pluricultural, multilingüe, pluriétnico, ¿no? Y reconoce hoy a través de una ley la existencia de lenguas originarias, por ahí la denominación de pueblo originario en el artículo 191, pero se ha centrado mucho en el sentido de la revaloración de las lenguas, las culturas, pero no del reconocimiento como actores políticos a los pueblos indígenas. Tanto es así que no tenemos un mecanismo de participación política dentro del Congreso. De los gobiernos locales, la cuota indígena realmente no es tan alentadora siquiera para decir que ha sido un mecanismo efectivo, porque no se han logrado siquiera copar las 40 y pico, si mal estoy, de espacios que deberían ser ocupados según este criterio, porque la aplicación no está dada de manera correcta, y mucho menos los partidos y movimientos políticos han logrado incorporar el criterio de la cuota en términos de ocupación o en los números expectantes para ganar, sino de relleno o de cumplimiento administrativo. En este proceso electoral de gobierno regional y local, la cuota perfecta, que fue denominada por los movimientos regionales en distintas regiones yo creo que en varias regiones, pero Ayacucho es un ejemplo, para ellos la cuota perfecta era ser mujer, ser indígena y ser joven. Con eso habrían cumplido las 3 cuotas. Eso lo sé de una entrevista que estoy haciendo a algunos hermanos indígenas que han participado de elecciones de para gobierno local en Ayacucho, y eso es lo que decían ellos, la cuota perfecta. Y por supuesto ubicaban algunos líderes jóvenes que se asumen indígenas para cumplir esos requisitos. Entonces, aquí hay la aspiración desde los pueblos indígenas de lograr los distritos electorales indígenas que nos permitan tener asientos fijos dentro del Parlamento y que vaya más allá de solo pensar en quechua y un pueblo amazónico, sino mirando la diversidad de los pueblos amazónicos, así como andinos diversos y aymaras, porque los quechuas tienes desde la variante lingüística del quechua hasta por lo menos 5, quechua chanca, quechua cusco collao, quechua angashino, quechua lampa, quechua lamas en la Amazonía peruana. Entonces tendríamos que pensar en una figura de distrito electoral indígena que cubra esa diversidad y coberture también todos los territorios. Eso hemos venido trabajando ya en un intento de avanzar en esta línea con el Jurado Nacional de Elecciones. Hace poco hubo un seminario internacional, fue importantísimo escuchar la experiencia de Bolivia y de México, de Colombia. México apenas la acaba de aplicar en estas elecciones,
Y Bolivia da un mensaje muy importante que hay que reflexionar, porque a pesar de tener representación indígena, no es que haya resuelto los grandes problemas, por ejemplo, del derecho al territorio, el derecho de la consulta previa y el respeto a los pueblos indígenas a defender derechos colectivos. Y en el caso colombiano, tampoco el distrito electoral ha sido la solución ya misma. Hay un conjunto de taras en el proceso que no terminan sino generando otros nuevos problemas, a pesar de que tienen presencia en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y entonces, sí es un reto grande, ¿no? Esto. Respecto a la seguridad jurídica de los territorios, esa la compartimos andinos y amazónicos, la titulación de las comunidades. Y el avance es muy poquito. En 10 años se titula el 1% de las comunidades, en 10 años. Y tenemos más de 3.000 comunidades por titular. Ahora existe el programa PTRPT3, que algo está avanzando en las comunidades amazónicas, y ahí las mujeres indígenas exigen participación en los procesos de demarcación, de la ubicación de los sitios y en todo el proceso que implica la titulación de sus comunidades, que no siempre se da, y son sobre todo las directivas comunales, sobre todo son masculinizadas, que participan en estos procesos. Y para ir terminando, ya Asier habló sobre el tema de cómo los pueblos indígenas no son tomados en cuenta, pese a tener el derecho a la consulta previa, y sino que ésta se ha ido instrumentalizando. En el Perú se ha hecho ya un balance desde distintas miradas, si el proceso de consulta previa está respetando los derechos de los pueblos indígenas. Y en realidad hay varias observaciones a la misma ley de consulta previa. De hecho hay como 5 observaciones que fueron presentadas ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la descendencia directa para definir quién es un pueblo indígena, la afectación directa o indirecta de una intervención extractiva, y entre otros elementos. Y entonces hoy la consulta previa en el Perú es un procedimiento también de carácter administrativo, pero que no termina siendo vinculante respecto a la reivindicación de los derechos de las comunidades, porque no solo es decir sí o no a la mina o a la petrolera. ¿Qué significa el no para los pueblos indígenas? Y eso no se está comprendiendo en todo el conjunto de derechos que implica ese no. No solo es decir no quiero a las petroleras, sino qué significa salud, educación, trabajo, medio ambiente, justicia. Todo eso no se mira como un sentido, digamos, de vivencia real en las comunidades. Por ejemplo, las comunidades que hoy tienen actividad minera. Nosotros en las semanas de representación hemos visitado territorios donde hay extracción minera. La pregunta es, señores, ¿cuántos pobladores de esta comunidad están trabajando en la minera? ¿Y en qué condiciones? ¿Y en qué puestos? Y la verdad es que es nada. Los puestos más calificados dentro de un campamento minero y con mejores sueldos, que son ingenieros, químicos y otras especialidades que los indígenas no tienen. Entonces tienes al poblador que desde logística, llevando cosas, y a las mujeres lavando la ropa que usan los mineros en los ríos, sin cuidado siquiera de la salud de las mujeres. Entonces esas situaciones crudas nos dan el ejemplo de cómo la gente sí dice no porque tiene una razón y una explicación por qué eso no está siendo beneficiosa y no ha significado el progreso cualitativo a las condiciones de vida de sus compoblanos y de su comunidad. Y hoy hay, por supuesto, afectaciones no solo al tema ambiental, sino a la salud. Tenemos casos como el de Cuninico, Pastaza, Espinar, Cerro de Pasco, que es el ejemplo emblemático de gente hoy viviendo con metales pesados en su cuerpo. 36 familias de Cerro de Pasco que están exigiendo al gobierno peruano un espacio físico donde vivir porque no quieren regresar a su tierra, porque ya han sido detectadas con enfermedades graves, tumores, cáncer, entre otros, niños y niñas, o sea, no podrían regresar. Ellos dicen, queremos un espacio, no importa en la punta del cerro, pero no vamos a regresar a Cerro de Pasco. Y cuando vas a Espinar, la gente igual se ve casi obligada a salir de ese espacio en donde el agua está contaminada
y cuanto consumen, pues van a seguir contaminándose. No hay fórmula. Son aguas ya contaminadas. En Cuninico ni hablar, en los derrames petroleros que han generado en la Amazonía y el nivel de contaminación al agua, que es un recurso vital para sobrevivir, para tener vida, está hoy contaminada, y los pueblos indígenas, ante tanta experiencia, además sistemática, de tener la vulneración a derechos tan fundamentales y básicos, ¿cómo no van a decir no? Entonces, frente a una consulta previa, en donde además no siempre se garantiza la información previa de los derechos que tienen las comunidades, y llegan las comunidades sin tener conciencia de sus derechos colectivos, y eso ocurre muchísimo en comunidades andinas, porque hay una lógica todavía de entender los derechos indígenas solo como la ley de comunidades campesinas y nativas, y no necesariamente desde el marco normativo internacional como el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas. Entonces hay procesos disparejos que se dan y con resultados de consulta previa que no necesariamente satisfacen la expectativa de las comunidades. Y entonces el discurso hacia afuera es los pueblos indígenas en contra del desarrollo, en contra de la inversión, en contra, ¿no?, de que nuestro país crezca. Y hay algunos mucho más radicales y dicen, bueno, estos indígenas no quieren que se les dé de comer porque esa plata vuelve para darles de comer. O sea, una mirada paternalista que subestima, que inferioriza, ¿no? Este discurso que arrastramos desde décadas, hoy todavía se dan en los discursos de políticos, de funcionarios y todo. Y en términos de ya de propuesta de ley respecto a la explotación de recursos naturales, en el Perú hemos tenido desde paquetazos como la 230, el paquetazo ambiental, entre otros, que no han hecho sino debilitar la institucionalidad ambiental. El propio Ministerio del Medio Ambiente, OEFA y otras entidades no tienen, diría yo, las competencias ni las funciones como correspondería tener para enfrentar contaminaciones, para enfrentar pasivos ambientales. Tenemos 8.000 pasivos ambientales no resueltos, en donde algunos de ellos ni siquiera se identifica quiénes son los actores por los cuales habría que actuar ante una sanción o con alguna medida reparadora. No lo hay. Entonces, aquellos que sí están identificados, resulta que ahora que es el Estado el que va a pagar esos pasivos ambientales. O sea, lo que la empresa contaminó, el Estado va a terminar pagándolos. Eso es el nivel de legislación con la que estamos actuando actualmente. ¿Cuáles son los retos? Y ya para cerrar, y yo creo que necesitamos a nivel interno, aquí hay hermanos indígenas, creo que la mayoría, siempre se habla de la agenda indígena articulada, consolidada, entre andinos y amazónicos. Es algo que yo creo que ha ido caminando lento, pero que necesita tener todavía brazos de soporte que permitan que esa agenda no solo sea de los líderes, ni de los que están en las directivas, ni de los que están en Lima, aunque en Lima se concentra todo y todos los poderes funcionan aquí. Y lo entendí desde que vivo en Lima desde el 2015, porque yo en Lima antes no había vivido. Y aquí se deciden cosas hasta más pequeñas de lo que puede ocurrir en un distrito. Y lamentablemente, los que vivimos y los que estamos en regiones y en comunidades, estamos totalmente desconectados de esos procesos. ¿Qué brazos creo yo que necesitamos construir desde los propios pueblos indígenas? Un brazo político, que si bien hemos avanzado en liderazgos, y yo conozco, y aquí mismo tenemos líderes como Santiago, Beatriz y otros líderes indígenas que hacen un trabajo maravilloso, un trabajo de defensa y de militancia indígena, pero pensando más bien en cómo tener una representación indígena en los estamentos de decisión y de poder, porque si no vamos a estar fuera del escenario político, fuera de la agenda nacional, fuera de prioridades como las que tienen que ver y comprometen nuestros derechos. Un brazo económico. El brazo económico, creo que en gran parte los amazónicos han ido avanzando. Hay iniciativas como el de la Cámara del Comercio de los Pueblos Indígenas, si bien no cobertura a todos los territorios, pero ya hay
iniciativas que pueden en adelante configurar propuestas que ayuden a consolidar esos pequeños negocios, esas potencialidades culturales, gastronómicas, de conocimientos en nuestro pueblo. En lo andino existe eso fuertemente, pero muy desde la individualidad, no desde lo colectivo, porque tienes desde artesanos famosos, desde la venta de telares y turismo comunitario, pero no es algo consolidado y articulado. Sin embargo, podría construirse, por supuesto, y un brazo técnico académico indígena. Y esto lo recojo de una joven, y bastante joven, ayacuchana, hoy estudiante de la San Cristóbal, y me decía: Tania, yo me he dado cuenta, me dice, que necesitamos trascender en el mundo académico y empezar a escribir desde nosotros también, y empezar a desarrollar literatura, investigación, propuesta, y también formarnos desde la abogacía, el derecho, desde las capacidades indígenas. En parte, Deusto y el programa de formación para líderes indígenas han formado este capital humano, este conjunto de actores que en casi toda América Latina hoy son líderes de opinión y estamos actuando de alguna forma. Pero creo que el espacio académico es un reto muy fuerte para los pueblos indígenas, porque tienes todavía a un porcentaje alto de indígenas que no acceden a la educación superior. Todo lo que cuesta entrar a la universidad, todo lo que cuesta salir profesional, y todo lo que cuesta llegar a tener una maestría, eso no es sencillo. Entonces, ¿sigue siendo un reto? Sí. ¿Un desafío para los propios pueblos indígenas? Por supuesto que lo es. Y ojalá sea el acceso a la educación superior en igualdad entre hombres y mujeres, porque también no siempre es en igualdad. Y los empoderamientos, sin embargo, también las han ido generando las propias mujeres. Y de hecho yo vengo de una organización de mujeres también, en donde hemos tejido una articulación nacional y continental. Hay avances muy valorables, sustantivos en el nivel internacional, pero que aún faltan aterrizarlos en los países, a nivel nacional. Yo creo que a nivel internacional los pueblos indígenas hemos ganado un espacio mucho más que los espacios que ganamos en nuestros países. O sea, tienes un foro permanente que por lo menos escucha, que los estados escuchan a los pueblos indígenas. Tienes un mecanismo de expertos en Ginebra que hacen estudios temáticos y está llamando la atención a los estados. Y hay informes temáticos específicos. Aquí en Perú, creo que eso ha ido avanzando muy de a poquito. Tenemos una adjuntía dentro de la Defensoría del Pueblo, especialmente para pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura, que ahora se está articulando con el Ministerio de la Mujer para generar una agenda en relación a las mujeres indígenas. Avances de a poquito importantes, por supuesto, pero que son desafíos que creemos que deben avanzar y dar pasos largos también, y que no sigamos siendo como la última rueda del coche y no una prioridad importante, ¿no? Para un país en donde el 25% se autodefine como parte de un pueblo originario, es decir, la tercera parte del país. Y ese 25% podría definir la presidencia en nuestro país y podría definir el ingreso de más parlamentarios en el Congreso. Y creo que eso es una de las aspiraciones que uno tiene cuando empieza a seguir el camino que empezó Paulina Arpasi y Hilaria Supa, quienes me imagino todo lo que vivieron en el Parlamento y lo que vivo actualmente. Y entonces no es sencillo. Sin embargo, ellas han dado el camino y han abierto para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Hemos tratado temas que nosotros afrontamos, los problemas, dificultades y situaciones muy críticas que a nosotros, los pueblos indígenas, nos viene, no porque nosotros hemos programado, sino que viene de arriba. Entonces, la situación, el problema ha sido común. O sea que lo que voy a hablar, el tema, ha sido lo que viven los amazónicos. Y nosotros también participamos ahí.
y por ese problema común, la protesta amazónica coincidió bastante, porque los decretos legislativos que se daban eran sin consulta. Nunca nos habían preguntado si a nosotros nos interesaban la petrolera, la minera, el extractivismo. En este lado no nos habían consultado, y eso fue el movimiento que se hizo, a pesar de que se quiso dialogar con el Estado peruano. Entonces, aquí, en primer lugar, el Estado es parte de ¿cómo se llama?, de las Naciones Unidas, donde firma los acuerdos internacionales para la protección de los pueblos indígenas en su territorio. Y para qué decir, el convenio 169 es muy bonito si se cumpliera. Marca bastante, o sea que es muy alturado. Y cuando el Congreso ha ratificado, ha elevado a, ¿cómo se llama?, de nivel Constitución del Perú. Pero este nivel que ha dado el gobierno o los congresistas que han aprobado, el gobierno no cumple. No cumple porque no le interesa a los indígenas. Es decir, su territorio es importante, pero no a la gente que vive ahí. Entonces, nunca ha consultado, a pesar de que firme este convenio, y entonces ha violado, al no hacer esto, ha violado los derechos de los pueblos indígenas, y ha dado decretos legislativos dando espacio a la minera, a la petrolera, a la maderera, para que puedan sacar recursos de la zona. Y entonces, cuando hace esto, el Perú, el gobierno no regula los estándares que exigen las protecciones del ambiente, del medio ambiente, y deja todo en contaminación, y el que vive en problemas somos nosotros, los indígenas. Contaminan el agua, la tierra, destruyen el bosque, y entonces al protestar, el gobierno criminaliza esta protesta, y si puede, asesina, mata, y dice que la bala perdida mató a la gente, ¿no? Entonces, para nosotros el gobierno no quiere dialogar cuando hace esto, no le conviene. Entonces, cuando ha hecho de que realmente la ley de la consulta se promueva, se trabaje, no lo ha garantizado, no ha dado seguridad de que se cumpla la ley de la consulta. Entonces, ahí lo dio, ahí lo dejó, pero siguen dando prioridad a las empresas sin cuidado. Es decir, firma y váyase ahí y haga lo que quiere, seguir hacerlo. Entonces, este hecho nosotros, los Abajún, hemos venido años oponiéndonos a la petrolera. Es decir, antes que nos enfrentemos en la curva del diablo, nosotros hemos enviado memoriales tras memoriales en diferentes reuniones, en asambleas, no a la petrolera, no a la minera. Entonces, cuando se creó cuando área de conservación Santiago Comenas, nosotros protestamos. INRENA en 1998 estuvo en nuestra zona
y quisimos negociar, ya que era un trabajo del Estado, bueno, interés, las comunidades estaban tituladas, pero no les interesaba, porque nos tuvimos en Río Santiago, en Galilea, en una reunión con Alfaro, el que dirigía en ese momento. Lo llevamos al Río Cenepa, nos reunimos con Decofroc. Lo llevamos al Consejo de Bambiza, nos reunimos últimamente y dimos 3 propuestas. Si no se puede, en la reserva comunal, que sea parque nacional. Y si no se puede esa parte, totalmente tenía que ser reserva de biosfera, para que esa zona se guarde por ser de frontera, toda esa parte, ¿no? Alfaro dijo que sí, que hay que ver toda esa parte y está muy interesante. Llegó a Lima, negoció con la empresa y recortó todo. Una parte, creo, Parque Nacional de Chingalmuá, un trozo, otro le dio a Afrodita, y ahí creo Santiago Comeinas. Encima de ese Santiago Comeinas crea el Puntanein, reserva comunal, un pedazo, y encima de Santiago Comeinas da a la empresa petrolera, a Jocol, después viene Moraling From, ahorita lo tiene, ¿cómo se llama? Pacific Rubiales. Entonces, mira, este hecho ha sido una gran burla, insulto, yo no sé cómo decirlo, del gobierno hacia nuestro pueblo. Entonces, nosotros conocemos cómo están en Río Corrientes. Después, en otro lado, cuando hay grandes derrames, el gobierno no es responsable. Frente a esta situación, nosotros, cuando ya no cumple la protesta, o cuando no cumplió la ley de la consulta, protestamos. Entonces, nuevamente se reunió la asamblea, exigió al gobierno peruano de que garantice pues los trabajos de las empresas en nuestras zonas, pero no hizo caso. Entonces, ahí salió los decretos legislativos facilitando más a las empresas petroleras, a las mineras, y exigimos para que realmente el gobierno derogara ciertos decretos que atentaban a la Amazonía. Y la respuesta fue que no, pues que no, nosotros no teníamos por qué protestar en ese lado, ¿no? Como que diciendo así, nos enfrenta como es de su costumbre, envió a la DIMES para que se hiciera, ¿cómo se llama? Que nos quiten de en medio forzadamente, sin derogar decretos legislativos que exigíamos, ¿no? Entonces, ahí fue los dos, unos que defienden su derecho, su territorio, su cultura, y otro que no quería y quería que realmente las empresas sacaran productos de la zona, ¿no? Unos que cumplen la ley, la orden, y otros que defienden su territorio, nos enfrentamos. Y ahí fue el grito que se dio a nivel Perú: los aguarunas salvajes han matado a los policías. Y lo que la policía mató, el gobierno que mató a los indígenas, no se hizo nada, ahí ya bala perdida, ¿no? Yo creo que hasta ese momento no nos hemos entendido, no nos hemos comprendido cuando sucedió eso. Lo lamentamos bastante. Entonces, el gobierno no quiere cumplir los acuerdos que firma de las Naciones Unidas, y criminaliza la protesta. Después, el gobierno no solamente criminaliza, sino que asesina. Y después, cuando hace un informe a las Naciones Unidas, hace de una manera hipócrita,
diciendo que están muy bien los indígenas, que no sé cuánto, las protecciones, y por acá, y hay un muy buen diálogo, pero lo que hacen, ¿cómo se llama?, el estado de emergencia, no lo dice. Y cuando nosotros hemos protestado en nuestra zona sobre la corrupción, el gobierno se calla, porque el Consejo Permanente del Pueblo de Abajún denunció en Chanchapoyas la corrupción que hace el director de la UGEL, la educación, la dirección de, la gerente subregional de Conarcanqui, y al mismo tiempo el director de salud, ¿no? Ahí lo han archivado, creo que yo no sé cómo estará, ¿no? Y entonces, este hecho de que el gobierno no quiere dialogar con nosotros es porque quiere seguir dando oportunidad a las empresas mineras, petroleras, madereras y las represas que quieren hacer en la zona. Entonces, el gobierno, nosotros queremos proponer alternativas si es que hubiera diálogo, ¿no? Que si el gobierno quiere apoyar, que apoye verdaderamente qué es lo que nosotros buscamos, cómo queremos ver el desarrollo, la educación, no esa educación impuesta que lo tenemos ahí, las titulaciones de las tierras. Bueno, aunque estén asegurados todo esto, no es seguro, no nos da la seguridad por toda esta parte que estamos tratando de explicar. Entonces, yo muchas veces había puesto un ejemplo, ¿no? Nosotros éramos una casa con trampas también, para que el pájaro, los animalitos cayeran, cuando uno no tiene cartuchos. Si esos animales que caen o palomas que caen en la trampa, si pudieran hablar, hablarían de que nosotros lo hemos cazado con trampa dentro de su espacio, ¿no? Y así el gobierno nos está haciendo trampas con los decretos legislativos, para que el mismo indígena caiga con esta trampa. Y que la junta directiva tiene que tener la decisión, no la comunidad, y 50+1, las decisiones que... Todas estas trampitas que va poniendo hace que el indígena mismo contradiga y entonces entregue sus territorios, su tierra y el territorio. Entonces, sabemos muy bien por qué no quiere dialogar con nosotros, porque nosotros, los indígenas, como que al gobierno le molestamos con esa ley de la consulta. Y entonces trata de quitar todo esto, facilitar a la empresa. Entonces, yo quiero ser muy claro con ustedes, porque nosotros hemos dicho nunca más que haya un baguazo, ¿no? Pero si el Estado se comporta de esta misma manera, no habrá otro baguazo, pero habrá otro pondorazo que se puede hacer en Conarcanqui, ¿no? Porque realmente el gobierno no hace caso, no criminaliza la protesta. Entonces, todo este problema nosotros vamos teniendo, y mira cómo se llama con la minera, con Afrodita, estamos llevando años para que se retire. Y no se retira, se va. Es como la mitología Bojón que dice, pues, al diablo, ven por acá, dice. El diablo no se regresa, ¿no? Se va y viene. Entonces, anda a regresar al diablo, dice, pues. No, el Nunqui, pues, no hacía regresar. Le metieron ceniza en el ojo al Nunqui porque no hacía regresar al diablo, ¿no? Bueno, entonces nosotros, el Abón tendrá que meter
ceniza a quien es el responsable de esta área, ¿no? Entonces, el Perú, dentro de la corrupción que vive, también ha afectado a los pueblos indígenas. El Estado no quiere un trabajo limpio. En Condorcanqui se ha denunciado varias veces el abuso de profesores a menores en las escuelas, y se ha denunciado el Ministerio Público y no se ha hecho caso, han archivado ciertos documentos. Entonces tenemos que seguir, como decía, con los compañeros ahí trabajando allá en Ruiz y Montoya. Hay que seguir la vía legal. A ver hasta dónde el Perú es consciente de lo que hace, hasta dónde va a hacer la justicia. Fuera de la petrolera, la minera, la maderera, nadie ha hablado sobre plantas ilegales que afectan también a la selva. En este momento el plan binacional va a entrar en las zonas de Condorcanqui para inyectar dinero ahí, para inflar el perro, ¿no? Ese dinero no va a apoyar a las comunidades, ellos van para gastar el dinero. Condorcanqui, la zona de la frontera, seguirá tal como está ahí, fuera del derroche de dinero que harán allá. Porque muchas veces se ha hablado que en nuestra selva muchos proyectos son cementerios de proyectos ahí. Se invierte y se ha ayudado, el informe no se ha ayudado tanto a las comunidades nativas que están muy desarrollados, que no se cuentan, en fin, para presentar a las Naciones Unidas, o no sea del plan binacional. Entonces, pero nadie está hablando el sembrío de coca en la zona, amapola en la zona. La colonización que ha creado Belaúnde de aquel tiempo ahora es un problema. ¿Por qué? Porque estos colonos venidos de zona no han podido adaptar, algunos han regresado y los que se han quedado, pues ellos son los que están sembrando estas plantas ilegales. Y es una bomba de tiempo en nuestra zona. Entonces, yo he hablado con los responsables del plan binacional para que tomaran en cuenta lo que está pasando. Y nada, ahí está ¿cómo se llama? La inyección de dinero que harán a la zona. Por lo menos tendrán dinero aquellas personas que ejecuten el plan binacional, pero no el pueblo indígena. Bueno, le darán, construirán una piscigranja, trabajo de cacao. El cacao lo tienen los abojón, aquellas personas que han sembrado, no por el plan binacional. No lo van a tecnificar, no lo van a, ¿cómo se llama?, a apoyar, no van a tener ningún mercado. El plátano que quieren trabajar allá, pues si no tienen el mercado, pues el plátano seguirá ahí y el abojón seguirá con su propio plátano porque tiene que alimentarse en eso, ¿no? Una pobla que vive en la zona, que trabajan los colonos en la zona, y ahí el nativo también, como no es tonto, ya después yo también voy a sembrar. Mira, se están contagiando, el trabajo le está haciendo difícil. Estas empresas han dividido a las organizaciones indígenas porque les interesa. Entonces, esta división fuerte de organizaciones ha hecho que los mismos dirigentes indígenas ya promuevan, unos están a favor de la empresa, de la petrolera, otros están en contra. Entonces, estamos tratando de volver a unificar a estos pueblos para enfrentar nuestro problema cuando estemos unidos, aunque sigue siendo el abojón, todavía tienen posesión para poder protestar frente a esa escena, aunque estén divididos. En cuestión de territorio, el pueblo va a estar unido y no. Entonces,
Yo pues no estoy desanimado. Yo digo que para nosotros es un gran reto, todo este problema es un gran reto. ¿Cómo nosotros viabilizaremos el trabajo a nivel de Amazonía? Cada uno está en sus puestos, ¿no? Como por eso decir, los ayánicas posicionados en otro lado, los shipibos posicionados en otro lado, otros hermanos amazónicos con sus problemas también enfrentando, los achuares con su petrolera ahí, y nosotros con el lote 116 tratamos de que realmente no ingrese en nuestra zona. Entonces, Lima no se entera nada. Lima vive sus propios problemas. Nosotros tenemos que venir de la selva para hacerles conocer lo que está sucediendo. Y entonces, varios documentos no llegan a las universidades, sino que van a los ministerios, van a los responsables, al PSM. Bueno, por eso, la parte intelectual limeña no conoce nuestra realidad. Entonces, como que el gobierno trabaja muy bien, ¿no? Lo que dice Lima, todo acá en Lima. Pero lo que está sucediendo allá, nadie se entera. Tenemos que salir para hablar de este tema. Entonces, nosotros, los Abajún, la formación que se ha recibido en Deusto, se está trabajando en nuestro pueblo, porque solamente la educación puede cambiar, puede unificar, puede proponer, y entonces tenemos que formar líderes para que vayan entendiendo toda esta problemática peruana. Entonces, las comunidades ya tituladas han dado un espacio donde nosotros hemos visto de que realmente no solamente titular las comunidades asegura el territorio. Entonces, de ahí se ha pensado de que nosotros tenemos que ya trabajar el territorio de nuestros ancestros, tanto que esté en Cajamarca, en Amazonas, Loreto y San Martín, donde los hermanos Abajún, todo ese territorio, trabajar ese territorio integral, de que nos unamos para poder comenzar a trabajar y que el gobierno peruano nos dé una cierta autonomía de poder trabajar y poder presentar, si algún día el gobierno escucha, pues decir, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Y este es un trabajo de formación que estamos haciendo en la zona. No se está viendo dentro de 5 años, no se va a ver el trabajo, se va a ver más adelante, ¿no? Pero tenemos que empezar a hacer. Y los espacios políticos, se puede nosotros elegir un abajún que vaya al Congreso, pero en el Congreso es un abajún, nadie le va a escuchar. Y entonces, como aquí la paisana Tania dice, ¿no? Los proyectos que se han hecho de ley a favor de la Amazonía, ahí están, descansando, en algún día resucitarán ahí. Entonces, yo creo que un solo abajún que vaya al Congreso no podrá hacer mucho. Hasta que la conciencia de los congresistas cambie, que dejen la corrupción y que realmente que no busquen sus intereses personales, sino que vaya realmente trabajen al servicio del pueblo. Entonces ahí tendremos que pensar que realmente la democracia sí está con nosotros. Pero hasta ahora no se puede hablar de que realmente el Perú vive una democracia.